Y vamos hoy a hablar de un pueblo que siempre tuvo grandes conflictos con el pueblo de Israel. Eran unos grandes guerreros, pero eran un pueblo que realmente dejó una gran cultura, especialmente en el Mediterráneo y luego en Canaán, especialmente en la Franja de Gaza. Y estamos hablando es de los filisteos. Los filisteos. Mira, Marcela, que los filisteos siempre se conocen hombres malos, hombres guerreros, hombres idólatras, pueblos belicosos, incluso pueblos invasores, pero también debemos conocer algunas bondades de estos pueblos. Y de esto es lo que vamos a hablar. Esa es la referencia que yo tengo de los filisteos desde que me conozco, desde niño. Siempre hablar de filisteos era hablar como de gente mala. No sé tú, Marcelita, que desde niña, ¿qué es lo que le percibe o cómo es que ha percibido los filisteos? Sí, pues digamos que uno conoce de los filisteos pues por la Biblia. No sé si de pronto alguien los conozca de pronto por referencia diferente, pero en mi caso pues sí por la Biblia y de ellos pues lo que puedo yo así digamos a simplemente decir es que fueron pues enemigos del pueblo de Dios. Fue un pueblo sanguinario, personas muy rudas y pues sí, que definitivamente pues estaban en contra y eran enemigos acérrimos de los judíos, de los israelitas, muy fuertes, sí, en sus combates, en sus armamento militar y demás, en eso pues también conocidos por esto. Y buscando el significado, la RAE los define como filisteo, como persona de espíritu vulgar, de escasos conocimientos y poca sensibilidad artística o literaria. Eso es como los define la Real Academia Española al término como tal filisteo. Bien, sí. Digamos ya un estudio teológico dentro de lo que es el contexto bíblico. Pues lo que nos decía Marcelita, un pueblo agresivo, belicoso, un pueblo que siempre tomaban el nombre en el hebreo se conocía como de Filistea, es decir, de tierra de grandes gigantes, de gente corpulenta o de gran corpulencia. Y también se dice que los orígenes realmente del pueblo de los filisteos fue la isla de Creta. En esa época la isla de Creta se llamaba Carfor o Cartor. Carfor o Cartur. Y esa isla de Creta está ubicada en la parte norte del mar Mediterráneo, la parte sur de la península macedónica, es decir, de lo que hoy es Grecia. Pero estos pueblos aparecieron muy pronto después del diluvio. Y recordemos que los tres pueblos o los tres hijos de Noé, uno se desplazó a la parte del mar Mediterráneo, lo que es la Europa, y ese fue Jafet. Can se trasladó en la parte sur de lo que hoy es la tierra prometida, especialmente en Egipto, y Sem prácticamente se ubicó en todo lo que podría ser hoy la Galilea, la Samaria y desde luego parte de Judea. Entonces quiero que tengan en cuenta que los filisteos surgieron o tuvo sus orígenes en la isla de Creta. Ese es un concepto. Y dos, es que descendían de el señor Jafet. Es decir, eran descendientes de Noé por parte de Jafet. También podemos indicar que realmente ellos se ubicaron
Y de la isla de Creta, pues está muy bien relacionada por la parte del mar Mediterráneo, las costas, las partes occidentales de lo que es Medio Oriente y es toda la costa del mar Mediterráneo. Y estando dentro de la costa del mar Mediterráneo, aproximadamente en la misma época de Abraham, este pueblo se ubicó en la franja de Gaza. Es decir, hoy lo que es prácticamente el territorio de este conflicto entre israelíes y el grupo de Hamas. Y a ellos siempre en esa época se le colocaban como los pueblos o asociaciones del mar, porque realmente venían de la isla de Creta. Y lo que quiero resaltar es que los filisteos, es posible, históricamente no se tiene el hecho concreto, fehaciente, pero es posible que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia la parte norte y luego hacia Betel, es decir, hacia la parte de lo que hoy es el Estado de Israel, muy cerca a la franja de Gaza, Abraham, Isaac y Jacob hayan conocido a los filisteos, Marcelita. Este es un dato que me llama mucho la atención porque yo pensaba que los filisteos era como mucho más adelante, como en la época de los jueces, Marcelita. Sí, sí, efectivamente en Génesis capítulo 26 podemos leer desde el 12, dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los Mm. siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Entonces acá vemos como tú lo mencionabas, Juan, que pues ellos vienen desde un tiempo atrás. Lo que pasa es que pues como que se vino fue a agudizar la tensión, la relación entre los filisteos y los israelitas, porque pues en la época de Abraham prácticamente se puede decir que vivían como en un tiempo de paz, se mantenía Ujú. una buena comunicación, era un trato cordial. Abraham, pues ya sabemos que él salió de Ur de los Caldeos, era una persona que no era bélico ni nada, él solamente de las guerras que se conocen fue cuando pues pasó lo de su sobrino Lot. Pero de lo contrario, pues Abraham trataba de mantener pues muy buena comunicación con los vecinos, con los gobernantes de los lugares donde él se establecía. Entonces, yo creo que por eso no lo notamos tanto en los pasajes anteriores a los jueces, que es el tema con Sansón, luego con David, pero pues imagínate, o sea, yo también de pronto, claro, ¿cuántas veces no hemos leído estos pasajes y no nos habíamos como detenido a pensar y como a decir, oiga, pero mire, acá no siempre los filisteos fueron pues eh, tan malos o no se vieron en la necesidad de atacar de frente a los israelitas? Porque además también, Juan, creería yo que el pueblo de Israel no era fuerte todavía, o sea, era Abraham con sus siervos y con su familia, pero ya como tal un pueblo grande y todo, pues no. Entonces ahí fue donde vinieron pues también como a levantarse los enemigos del pueblo de Israel cuando ya era un pueblo fuerte, porque Dios estaba con ellos. Sí, y esa es la verdad de la historia de los filisteos, porque uno siempre se imagina a los filisteos, pues realmente una raza, digamos, belicosa o vulgares, como decía Marcelita, y así lo dice los textos, pero ese concepto de vulgaridad, ¿sabe por qué se lo aplican los historiadores? Es porque no formaban parte de la cultura de esos pueblos del Medio Oriente
ni tampoco de esas culturas que ya iniciaban, por ejemplo, en Esparta, que era anteriormente los territorios de Atenas. Entonces, como bien lo decía Marcela y con la cita bíblica, pues avanzamos y podemos ubicarnos en la época ya del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pasó el desierto, tomaron la ciudad de Jericó y luego entraron a otras ciudades como Jai y más hacia el norte, en donde estaban toda una serie de pueblos que eran los filisteos. Recordemos que en la época de Jacob, que hubo una hambruna ahí, en esa región de Gaza, Jacob fue a Egipto, mientras que los pueblos filisteos se quedaron en esa misma región. De tal manera que después de muchos años, cuando ya regresa el pueblo de Israel nuevamente a la tierra prometida, pues ya los filisteos habían creado grandes ciudades y habían manejado, porque ellos son los abanderados del manejo del hierro. Tenían muchas alforjas, tenían muchos talleres y desde luego que podían construir las espadas, grandes escudos, grandes armas para defenderse, de tal manera que era un ejército, digamos, muy fuerte. Entonces, teniendo en cuenta esa parte de estos pueblos que ya se habían quedado en Canaán, que ya habían entrado nuevamente, digamos, a la tierra prometida, entonces ya viene algunos conflictos de las guerras que tuvo precisamente Josué y posteriormente algunos jueces, como fue el caso de Otoniel, incluso Débora, veíamos anteriormente Gedeón, pero los filisteos estaban allí con ellos. Pero ya cuando realmente se agravó el conflicto con los filisteos fue en la época ya final del periodo de los jueces, es decir, especialmente cuando surgió el juez Sansón. Entonces, en esa época los filisteos pues esclavizaron tremendamente al pueblo de Israel que ya estaba en tierra prometida y entonces los filisteos pues claro ganaban las guerras. Y por eso es que Dios levanta a Sansón para que realmente exterminara o acabara o liderara un ejército dirigido por Dios, dirigido por Sansón para que el pueblo de los filisteos quedara arrasado. Pero por cuestiones de Sansón, que miraremos en perfiles cómo fue la vida de él, la desobediencia que él cometió, pues realmente lo que él logró, Sansón sí fue derribar a la mayor parte de los filisteos cuando él ya estaba ciego. Sansón lo colocan en las dos, digamos, columnatas del templo de Filistea y se derriba el templo y mata a más de 3000 filisteos. Ahí hubo una disminución del pueblo de los filisteos toda vez que estaban allí todo el liderazgo, todo el ejército fuerte, toda la gente que comandaba quedó muerta con Sansón al derribar el templo. De tal manera que ya más adelante con Samuel viene otra serie de contiendas y luego con Saúl, pero especialmente con David. Y conocemos muy bien cómo fue la contienda entre los filisteos y directamente el pueblo de Israel con la parte de lo que fue realmente la contienda, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa parte de lo que es realmente los filisteos en manos del pueblo de Israel y hasta ahí digamos que fue un pueblo muy fuerte porque ya veremos después del pueblo o la contienda con el pueblo de los filisteos, el pueblo de Israel que quedó diezmado, el pueblo de Israel. Ay, Marcelita, continuamos porque este es un tema muy interesante realmente para poder entender lo de los filisteos.
Sí, sí, digamos que el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar a diferentes enemigos durante lo largo de su vida y pues lo sigue haciendo en la actualidad. Entonces, digamos que, pero lo que nos deja, lo que el registro acá en la palabra de Dios, y lo digo pues porque precisamente cuando Moisés, mira que me llama mucho la atención leyendo otra vez el Éxodo. Y me voy a devolver un poquitico Sí, porque claro. digamos que cuando tú dices de este tema tan importante es que son enemigos del pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención que en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 17 dice que cuando el pueblo de Israel dejó pues Egipto, dice, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Entonces, o sea, a mí esto, yo cuando leí esto esta semana, yo decía, wow, tremendo. Yo, pues obviamente yo se había escuchado que había un camino más corto para, pues el pueblo de Israel llegar a tierra prometida, pero Dios conocía el corazón de su pueblo y además que no estaban tan preparados para enfrentarse a una batalla con el pueblo filisteo, que pues igual Dios les iba a poder, Dios les iba a dar también, pero mira cómo acá también, yo sé que esto puede ir a las aplicaciones, pero es que a veces se le pasa a uno. Dios también quiere que nosotros nos ejercitemos para las batallas, porque Dios lo hubiese podido decir, no, yo les facilito todo, pero Él no nos deja a nosotros las cosas así moliditas y digeriditas, no, Él quiere que nosotros también nos esforcemos y Él conocía el corazón de su pueblo, entonces dice que Él no permitió, o sea, los llevó por otra ruta a la de los filisteos, porque ya sabemos que los filisteos pues eran un pueblo muy poderoso, tenían el hierro que ellos, pues sus armas, imagínense toda la experiencia que ellos tenían en la construcción de armamentos y todo esto. Entonces, bueno, pues ahí, esto era como un paréntesis ahí para mencionar, pero entonces, claro, el pueblo de Israel, uno de sus grandes enemigos, sin duda, fue... Fueron los filisteos. Ellos fueron uno de sus grandes enemigos. Pues vimos lo que tú decías, lo de Josué, la batalla que tuvo, pues precisamente que en las murallas de Jericó y todo esto, pero pues ya sabemos, como se los hemos venido contando pues en los anteriores programas, que el pueblo de Israel pues también admitió y se dejó contaminar y también estuvo adorando estos dioses que practicaban, a los que adoraban estos pueblos y pues vemos pues precisamente todo lo que les sucedió al pueblo y cómo este pueblo filisteo pues trajo tanto dolor y tanta tortura al pueblo de Israel, porque cuando nosotros leemos el pasaje de jueces, que pues el miércoles pasado no pudimos hacer el programa de perfiles, íbamos a hablar de Sansón, pues porque hubo cortes de luz en el sector y pues bueno, no se pudo llevar a cabo el tema, pero vemos que precisamente los filisteos estaban, tenían oprimidos a los israelitas. Y de ahí es que Dios levanta a Sansón, Juan. Sí, interesante lo que tú has dicho, Marcela, porque el pueblo filisteo pues estuvo habitando, Dios había dado a Abraham mucho tiempo. Y lo que indicaba es que los filisteos tuvieron tiempo para organizar ciudades, organizar ejércitos, ciudades amuralladas y trabajar el hierro para poder hacer Ujú, toda una serie de armas. Entonces es muy importante lo que indicó Marcela, porque hay un camino, en esa época había un camino saliendo, digamos, por la parte norte de lo que es Egipto, en la desembocadura del Nilo, en el mar Mediterráneo, el Señor los hubiese podido llevar por ese camino donde gastaban 40 días. Pero lo que dijo Marcela es un hecho contundente y es bíblico en que si Dios hubiese permitido que se fueran por ese camino, el pueblo judío, el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Israel que iba desarmado, que de pronto
no tenían las convicciones de todos esos milagros que se dieron por el desierto, pues tan pronto hubiesen visto a los filisteos, hubiesen vuelto de una a Sí, Egipto. hubiesen dado media vuelta y hasta luego, ¿qué? De una hubiesen salido corriendo. Entonces, mire cómo es la sabiduría de Dios de haberlos pasado por el desierto, por esa guerra, hacerlos fuertes para que pudieran también armarse y llegar precisamente a tierra prometida. Y lo que anteriormente decía, claro, ya digamos en la época de Sansón, eso está todo en el capítulo 13 y en el 14 y el 15 y aún el 16 y está en primera también de Samuel 4 y capítulo 13 en las contiendas realmente que afrontó en primer lugar Sansón y en segundo lugar Saúl y luego David, porque lo que dijo Marcela era un pueblo que estaba muy bien armado. Y si no miremos las diferencias cómo eran las armaduras del pueblo de Israel en la contienda que iba a haber con los filisteos y los filisteos cómo estaban armados. Y por eso fue que las costumbres y para poder a agilizar la guerra, porque eran normas de la guerra de la época, aún hoy se dan eso, era precisamente que de cada uno de los ejércitos nombraran a un miembro del ejército. Y ahí es cuando llega David y podemos ver que la sola espada de Goliat pesaba una cantidad de kilos que incluso David para levantarla tuvo que hacer mucha fuerza y ellos estaban muy armados. Entonces, lo que podemos entender acá realmente del pueblo de los filisteos es que tal vez por el abandono desde la época de Jacob de la tierra prometida, los filisteos llegaron de alta mar, de la isla de Creta, y allí ellos realmente llegaron y formaron unas grandes ciudades y una industria especialmente del hierro. Los judíos solamente manejaban la parte del bronce, pero una herramienta de hierro a una herramienta de bronce, pues no hay comparación de resistencia. Y por eso es que los filisteos en esa época era un pueblo de mucha fortaleza, de mucha fuerza política con los demás pueblos en ese lugar y por eso ellos dominaban no solamente la región de Gaza, sino toda una cantidad de pueblos que siempre se escuchan en las sagradas escrituras, como por ejemplo, a ver si encuentro aquí unos nombres de unos pueblos en los que ellos realmente llegaron a habitar. En primer lugar, Ascalón. En segundo lugar, vinieron a un pueblo llamado Asdod, Gad, Ecrón y desde luego toda la región de Gaza. Esas eran 5 ciudades que eran 5 reinos de los filisteos. Por esa fuerza de los filisteos no fue posible que esa región de Gaza se pudiera limpiar, digamos, o desterrar o destruir al pueblo de los filisteos y por eso ellos se quedaron ahí. Más adelante vamos a mirar que ya en la época de David, cuando él entra realmente a Jerusalén, pues realmente el pueblo filisteo queda diezmado, queda mucho diezmado. Y ya en la época del reinado del sur, pues ya los filisteos se fueron, digamos, mezclando con todos los grupos cananeos. Y por eso algunos historiadores indican que realmente los filisteos se acabaron o se exterminaron aproximadamente en el siglo cuarto o quinto antes de la era cristiana. Y más adelante vamos a adelantar porque indico que hasta esa época pudieron llegar todos esos pueblos de filisteos porque fueron derrotados, primero por los asirios, los egipcios, luego los persas, luego los babilonios y por último los griegos y luego los romanos cuando desapareció realmente el pueblo de los filisteos. De ese pueblo que siempre, siempre fue el mayor enemigo del pueblo de Israel, los filisteos, y cómo realmente ellos aparecieron desde la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos hablando
prácticamente casi 2000 años antes. Y como cuando el pueblo de Israel entra a tierra prometida, allí estaban los filisteos fortalecidos. Y increíble, son descendientes de el hijo de Noé, es decir, Jafet. Y ellos hicieron una cultura muy antigua en lo que fue la isla de Creta, una cultura llamada de los micenos o nicenos, y cómo ellos fueron constructores de grandes barcos, y cómo ellos desde la isla de Creta, la parte norte del mar Mediterráneo, se desplazaron a la parte sur del mismo, es decir, a la región especialmente de lo que hoy es Gaza. Y ahí era la tierra de los filisteos, Marcelita. Es un pueblo que vale la pena examinarlo por toda la cultura y por toda esa contienda tremenda contra el pueblo de Israel y cómo ellos realmente siendo tan fuertes, tan grandotes, experimentados en la guerra, fíjese que el pueblo de Israel vino a través del tiempo exterminándolos hasta que prácticamente, como dije anteriormente, en el siglo cuarto o quinto, se fusionaron con todos los pueblos cananeos y los pueblos filisteos realmente desaparecieron. Marcelita. Sí, sí, así es, Juan. Pues digamos que estos pueblos tan poderosos que además adoraban a otros dioses, Ujú. como lo hemos dicho en diferentes programas, adoraban a Astarot, también al dios Dagón, que lo vemos ahí en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 23, aquel festín que ellos organizaron para celebrar que habían capturado a Sansón. Recordemos, y pues esto ya será tema de cuando estemos analizando el perfil de Sansón, de cómo pues ellos, pues a través de Dalila, pues lograron conocer el secreto de la fuerza de Sansón y lo capturaron y algo tan despiadado es que realmente fueron pueblos muy, muy despiadados, pueblos muy brutales en su trato a inhumanos y demás. Y vemos que allí pues ellos capturan a Sansón y le sacan los ojos, o sea, dice que le sacan los ojos, o sea, es como una forma también de vengarse, pues porque, bueno, Sansón mató un montón también de filisteos, pero pues también, ¿por qué? Porque pues lo engañaron, porque se valieron de sus artimañas para poder conocer y pues acabarlo a él. Entonces, dice que en el versículo 23 del capítulo 16, entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Así que, bueno, allí es una de las muestras también de el culto que ellos rendían a estos dioses y entre ellos el dios Dagón. La misma, digamos, como que buscando información en Google respecto al tema de los filisteos, pues nota uno que es un tema de interés de aún en la actualidad. Justamente alguien dio un discurso, pues en España, un joven, y habla y hace un comentario respecto del tema de los filisteos, del fariseísmo, y pues también de acuerdo a la definición que yo leí al principio, pues él allí menciona que a veces también se está viviendo esto en la actualidad, como esa despreocupación por aprender las cosas, pero también él menciona que de pronto no era tanto que fueran ignorantes en la parte, digamos, de educación y demás, sino que pues también sabían otras cosas, ¿cierto? Pero también dice que Anthony Domenech, filósofo español que recientemente falleció, dice, explica de forma espléndida qué es un filisteo y dice, filisteo dice, es quien se resiste a valorar las cosas por sí mismas concibiéndolas siempre como instrumentos para lograr otros fines. Son conceptos que pues digamos que en la actualidad han buscado, pues con los que han buscado definir a estas personas que existieron en la antigüedad, pero que aún dan de qué hablar, Juan. Sí, bien lo que has expuesto.
porque sobre los filisteos, no solamente la antropología ha hecho grandes estudios de esta cultura. Y lo que decía Marcela, pues no era que no tuvieran conocimiento, sino que tal vez ellos no formaban parte de esa cultura floreciente como fueron los mismos persas y los mismos griegos y romanos. Pero los filisteos, digamos, ese pueblo de gigantes, se han hecho muchas películas y se ha dicho por algunos historiadores que precisamente los filisteos eran descendientes de los Nefilim. Y hay alguna posición de los Nefilim que precisamente eran los hijos de Dios con los hijos de las mujeres que estaban en territorio. Entonces, sobre eso se ha hecho infinidad, digamos, de literatura, de obras de arte y de un conocimiento tremendo de los filisteos. Y siempre ese nombre filisteo se ha utilizado de pronto en la cultura contemporánea como para darle un adjetivo calificativo a una persona de pronto que tiene mucha fuerza, que tiene mucha belicosidad con los demás pueblos, que cree en muchos dioses, como lo explicaba Marcela, que cree en una cultura de fuerza para subyugar a los demás pueblos y ellos reinar. Entonces siempre se utiliza esa parte de un filisteo. La historia realmente de los filisteos se conoce muy bien por los estudios de la ciencia de la arqueología. Y la arqueología tiene cantidad de estudios. Por ejemplo, ellos explotaron o exploraron mejor lo que es la isla de Creta y encontraron allá una serie de armas y también encontraron dentro del territorio de Gaza o dentro del territorio de los cananeos las mismas armas con las mismas especificidades, con la misma estructura, con la misma fuerza que encontraron en la isla de Creta y por eso es que se dice la arqueología avala que realmente los filisteos estuvieron ahí en la franja de Gaza. Se dice por los historiadores que realmente ya para la época de Jeremías ya no se hablaba realmente de los filisteos. Y de ahí en adelante, si encontramos, digamos, los profetas, como fue el caso de los demás profetas menores, por ejemplo, Daniel, el caso de Oseas, el caso de Malaquías, el caso de Abacú, fíjese que ellos casi no hablan de ningún pueblo filisteo, pero sí hablan del pueblo cananeo. Entonces, por eso es que los sociólogos y antropólogos indican que realmente el pueblo de los filisteos fueron arrasados en ese siglo quinto o siglo cuarto antes de la era cristiana. Pero hubo ya para ir avanzando en el siglo, sigamos segundo, en el año exactamente 135, hubo un emperador romano llamado Adriano, un gran emperador. Y el emperador Adrián Romano odiaba realmente a los judíos, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Lo odiaba y pues él sabía que quienes habían odiado en la antigüedad al pueblo de Israel habían sido los filisteos. Y entonces, en toda esa tierra, en todo ese territorio de Mesopotamia, Adriano, como en venganza, del pueblo de Israel, le quitó el nombre de toda esa región cananea y la puso Palestina. Y Palestina significa, viene de Filistea, que es el filisteo, el hombre de gran fortaleza, hombres grandes, hombres guerreros. Y entonces este emperador Adriano en el año 135 le puso toda esa región, era Palestina. De tal manera que muchas veces uno encuentra en mapas antiguos con el nombre de Palestina, pero Palestina tomó el nombre, fue en el año 135 con Adriano, en venganza de que nunca más se volviera a hablar del pueblo de Israel. Y es más, la capital, Jerusalén, Adriano la cambió. Ya no se llamaba Jerusalén, sino Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, entonces, a todo el territorio.
del pueblo del territorio de la tierra prometida la puso Palestina y la capital a Elia Capitolina. Y por eso es que realmente de filisteos hoy hablar, que son los que están en la franja de Gaza y que es el grupo jamás realmente ni antropológicamente, ni arqueológicamente, ni sociológicamente, ni por la parte de las etnias se ve que hayan quedado algunos rezagos de los filisteos, Marcelita. Sí, sí, la verdad que pues digamos que esto fue muy difícil todo lo que el pueblo de Israel en épocas, digamos, de la antigüedad tuvieron que enfrentar en estos pueblos y uno de ellos pues los filisteos que pues eran muy poderosos, lo que ya hemos venido diciendo, pero más allá también pues como de la condición que ellos tenían también, eso hizo que el pueblo de Israel también se fortaleciera muchísimo en pues en buscar de Dios, en ejercitarse. Yo me acuerdo que hay un versículo en Samuel donde yo en algún momento leí que los israelitas tenían que valerse de los filisteos para poder ellos pues como hacer sus armas. Voy a buscarlo a ver si lo Sí, encuentro. sí, Sí. Marcelita. Claro, es que el pueblo de Israel también empezó a hacer sus armas, pero ellas no sabían hacerles el mantenimiento. Entonces el pueblo judío acudió a los filisteos para que los mismos filisteos le revisaran las armas. Y como el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo bendecido por Dios y siempre ha tenido el oro y la plata, entonces los filisteos les vendían las armas también y le hacían el mantenimiento, pero por dinero. Hoy pongo un ejemplo, como el caso, digamos, de Estados Unidos que le puede proporcionar armas al pueblo de Israel. Entonces, y hay otro hecho con David. Recuerda que David, cuando estuvo en esas contiendas con Saúl, David tuvo que irse a la tierra de los filisteos y David utilizó como una estrategia para defenderse de los filisteos que no lo fueran a matar, y él hizo allá el papel de que era como un demente o una persona boba o que echaba babasa por la boca Sí. para que los filisteos no lo mataran. Y ahí David convivió con el pueblo de los filisteos. No sé si a esa cita se refería Marcelita. No, no me refería a eso, pero sí, también recuerdo ese pasaje muy interesante cuando David fue allá a esconderse, pues porque Saúl lo perseguía. No, yo me refería era a la parte del armamento y sí, efectivamente está en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Ustedes lo pueden leer y dice, no había herreros en la tierra de Israel. Esos días, los filisteos no les permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una quijada para bueyes. Por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Eso lo encuentran en el capítulo 13 del libro de primero de Samuel. Habla sobre la guerra que libraba constantemente Israel contra los filisteos y pues la desventaja militar que tenía Israel frente a estos. Entonces, ¿a qué punto quería llegar con esto? Que precisamente estos pueblos opresores del pueblo de Israel, recordemos que pues primero porque el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se buscaba, seguía a los dioses de estos pueblos paganos como dicen, mal paga el diablo a quien bien le sirve, como dicen las abuelitas, pues entonces oprimían al pueblo de Israel, el pueblo de Israel levantaba pues la voz al Señor, el Señor venía con su poder, con su espíritu y les daba como las fuerzas y las herramientas y las estrategias para poder vencer a estos pueblos, pero pues es que esto fue por muchos años. Nosotros acá leemos el libro y pasamos de un capítulo al otro. Ay, vea, pareciera que hubiese sido fácil, pero no, fueron años de los años, como lo dice Juan,
para que pudiesen vencer a este pueblo de los filisteos, porque pues duró desde muchos años este conflicto que ellos tenían, los filisteos, contra el pueblo de Israel, que además también vivían en guerra también con los egipcios y otras naciones vecinas. Era un pueblo bastante belicoso y pues además que tenía pues todo como para creer, pues también para tener como ese poder. Sí, Marcelita, y bueno, se nos va agotando el tiempo, pero hemos evacuado toda, así a pinceladas, la historia de los filisteos. Marcelita, yo tengo acá en YouTube, está el señor Alberto Garay, cordial saludo, mi hermano, allá desde Estados Unidos. Dios lo bendiga. Y en mi WhatsApp tengo acá a doña Carmen, mi hermana Carmen en Sogamoso, la hermana Ercilia en Arcabuco. Arcabuco, eso me da mucha alegría, en Arcabuco. Y bueno, todos los amigos que están en Facebook, ¿tú los tienes ahí, Marcelita? Sí, claro que sí. Está Ediliana Peña, Blanca Amparo Nope. También tenemos a alguien identificado como Fuerte Torres, a Rubiela Nope, a Yuri Roballo. Están ahí dejándonos su saludito. También pues agradeciendo por el buen tema. Dicen que qué buena explicación. Bueno, Marcelita, nos queda 2 minuticos, pero quiero, como yo hablé mucho, quiero que hables tú en sus aplicaciones y conclusiones que nos deja de enseñanza para nuestra vida este pueblo de los filisteos. Sí, definitivamente, como más o menos lo dije hace un momento, estos pueblos realmente, aunque ellos planeaban siempre el mal y la destrucción del pueblo de Israel, porque el Dios de Israel era mayor que los dioses que ellos adoraban, pues todo esto que ellos usaban, Dios lo volvía para bien de su pueblo, porque su mismo pueblo pues tenía que reconocer que sin Dios no podían hacer nada. Y yo creo que eso también nos puede pasar en la actualidad. En la actualidad, claro, vemos a muchas personas, tal vez con mucho poder, con muchas cosas, pero pues Dios lo que espera de sus hijos y de sus elegidos es que volvamos la mirada a Él y que realmente, como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y es nuestro Señor el que nos reviste de su poder, de su gracia y de su bondad para poder hacer frente a todas las dificultades que se nos presentan todos los días en nuestro caminar con Él. Sí, Marcela, bien. Mire, amigo oyente, nunca olvidemos que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Nunca olvidemos que Dios ha dado grandes promesas a través de sus patriarcas y por los profetas para el pueblo de Israel. Nunca olvidemos que por más que hayan pueblos tan fuertemente armados como lo fueron los filisteos, los mismos, los mismos egipcios, los mismos babilónicos, los persas, los griegos, los romanos y aún todas las potencias hoy en el mundo, no olvidemos que siempre el pueblo de Israel está en su remanente para que un día el pueblo de Israel será restaurado en la tierra prometida. Son promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel y que se cumplirán sí o sí porque las promesas de Dios son verdad. Ahora, la iglesia, nosotros también como injertados en el pueblo de Israel, tenemos grandes promesas y también la iglesia ha sido tremendamente perseguida. ¿Cómo fue perseguida en esos primeros 300 años? ¿Cómo fue perseguida después de la reforma protestante, después del siglo XVI? Y cómo en el caso colombiano ha sido perseguida también desde un comienzo, desde la independencia, prácticamente hasta la Constitución del 91. Hoy en Colombia tenemos gran bendición es tener la libertad de cultos. Y por eso
Amigo, tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo a cuatro vientos porque no tenemos hoy esas limitaciones ni persecuciones como las tuvo todos estos pueblos anteriormente. ¿Tendrá la iglesia sus promesas? Claro, porque nosotros formamos parte de ella, porque somos apartados. Y la iglesia tendrá las grandes bendiciones, pero el pueblo bendito de Israel se cumplirá la restauración en el periodo milenial donde Cristo con el pueblo de Israel, después de que ha pasado por la gran tribulación, recibirá las grandes promesas que Dios le dio a los patriarcas y a los profetas para el pueblo de Israel. Marcelita, gracias por sus aportes. A Tanis en el Control Master, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en el Impulso. Dios los bendiga y los guarde. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.